y no me fío mucho de que el Banco Central Europeo esté en disposición de contener las primas de riesgo de España e Italia, que son los que pagan una rentabilidad razonablemente parecida a la de Estados Unidos. Seguimos en modo rebote en Wall Street, que es lo que estábamos diciendo antes. He compartido estos últimos días en Twitter algunos comentarios de banqueros de inversión que están hablando de pues, sus escenarios técnicos, ¿no? Y a nivel fundamental del índice. Yo te he podido ver en algunos vídeos también de YouTube que has subido, posibles escenarios. ¿Crees que este rebote es un poco el rebote del gato muerto o rebote de corto plazo para seguir en esa tendencia secular a la baja, que es al final la fortaleza de este mercado bajista que estamos viendo, ¿no? Bueno, la pregunta es muy buena y muy complicada. Lo que está claro es que responder que es un rebote ya lleva una connotación muy clara de cuál es la tendencia, ¿no? Si todo movimiento al alza le llama rebote, es que la tendencia es bajista. Y no es baladí, es un tema muy importante porque el mero hecho de tener localizada cuál es la dirección en la que debes hacer la operativa o las inversiones es crucial, ¿no? En una tendencia al alza, buscar las correcciones para comprar; en una tendencia a la baja, buscar los rebotes para vender. Yo creo que eso está claro, que estamos en una tendencia a la baja y que hay que aprovechar estos rebotes si se dan para vender. Muchas veces la gente lo que quiere es capturar todo, ¿no? Quiere comprar el rebote, vender luego ese rebote arriba y capturar la caída, y cuando compran el rebote y no se da o se da con menos intensidad de lo previsto, se cabrean, ¿no? Y te dicen, pues que te dijiste que iba a rebotar. Te digo, ya, pero una cosa es que yo te diga que va a rebotar y otra cosa es que yo te diga que compres, que son cosas muy distintas. Yo llevo todo el año diciéndote, vende los rebotes, no compres las correcciones. No quiere decir que no se pueda ganar dinero comprando abajo. Y Claro. yo creo, de verdad creo que el mercado tiene un potencial de rebote importante porque hay muchas coberturas bajistas, porque hay un sentimiento muy abatido, porque probablemente ya todo el mundo ha digerido la realidad, lo que va a pasar con los tipos. Van a subirnos 0,75 en tanto la Fed como el BCE a finales de este mes uno y el otro a principios de noviembre, y es altamente probable que nos vuelvan a subir 0,75 en la reunión de diciembre. Entonces, si tú apartas la parte, digamos, más dura, que es esta, dices, bueno, ¿qué te queda malo? Digo, mirar los datos como van saliendo. Probablemente el próximo dato de PIB en Estados Unidos muestre un rebote importante, ¿no? Hemos visto GDP de Atlanta hablando de 2,6% arriba. Únele a esto la posibilidad de que veas, por el efecto base de la inflación, del cálculo año contra año, que en noviembre y diciembre la inflación remite. Ya tienes un buen argumento para que la gente, en una fase estadísticamente positiva para la bolsa, pues encuentre argumentos para subirse al carro y pensar que esto pues se ha acabado, ¿no? Luego llegará la realidad, o al menos es mi opinión, ¿no? La realidad del impacto que tienen las subidas de tipos en la economía, en los resultados, no ya en este trimestre, sino en los resultados de los próximos trimestres. Tener que renovar el crédito que estaba financiado al 0% durante los años de locura de política monetaria ultra expansiva, vas a tener que refinanciarlos con 300, 400 puntos más caros, y veremos el efecto que eso genera, ¿no? Por tanto, para mí la tendencia no cambia. El rebote sí creo que debería producirse y más extenso, pero ese rebote hay que buscar dónde está el techo para venderlo. Esa es la estrategia correcta, en mi opinión. Sí, sí, yo creo que. Además, lo comentaba el otro día y lo decía Wilson de Morgan Stanley. Hablaba de los 4100 como referencia del rebote y además coincide con ese canal, ¿no? En el que se había metido el precio. Pero es verdad que también dices, el fondo es muy malo, pero quizás ese fondo, que lo estás comentando ahora, está en gran parte estaba descontado. Siempre hablamos de lo que esperan los analistas, el consenso de mercado, lo que se espera, lo que no. Pero claro, muchas veces no es lo que espere el consenso de una serie de bancos de inversión, ¿no? Sino lo que espera el grueso del mercado. Y yo creo que se había hablado de tan. El PPI había salido tan mal, ¿no? En el día previo a la inflación. Hablábamos de que la subyacente iba a ser peor, que quizá lo peor ya estaba en parte en precio, ¿no? Y eso pasó cuando llegó a ese nivel tan fuerte, ¿no? Después de caer un 2% el otro día. Te lo digo a posteriori para hacer un análisis o un poco la digestión de lo que pasó el jueves pasado. No sé cómo lo viste tú. A ver, yo creo que tal vez, tal vez el inversor se vuelve muy loco analizando el piñón de la piña, de la rama, del pino, y se olvida del bosque, ¿no? Es un poco, hacemos un zoom tan brutal, ¿no? Yo he visto muchísimo comentario sobre la sesión en sí. De hecho, la sesión
Dices, sí, ¿no? La recuperación fue espectacular y acabó generando velas de rebote y tal. Y dices, bueno, sí, perfecto. Pero te cambia la película de fondo, porque la pregunta para el inversor es eso, me cambia la película de fondo y si tú estás intentando capturar el siguiente movimiento de trading a la baja, para ti te va la vida en interpretar bien esa vela. Pero si realmente te saliste del mercado y estás esperando que haga un suelo, te da igual que el suelo sea mañana, pasado o sea dentro de un mes. Lo que quieres saber es si ese suelo es el definitivo o no es el definitivo, o qué probabilidades tiene de ser el definitivo. Y todo parece indicar que estamos lejísimos del suelo definitivo por muchas razones, porque los suelos de un bear market tienen un denominador común. Vamos a ponerlo de esta manera. Nadie tiene bolas de cristal, pero si a mí alguien me dijese, Pablo, dame 4 pautas o 5 pautas que has visto en los últimos 40 años que han marcado los suelos de mercado. Te diría, la volatilidad se dispara, como mínimo hasta niveles de 45-50, cosa que no ha ocurrido. En las últimas dos grandes crisis, el COVID y el 2008, la volatilidad llegó a 80 y tantos, con lo cual estamos lejísimos de esa capitulación por volumen. Digo, los spreads de crédito se abren una barbaridad. Es decir, el crédito de mala calidad, como es el high yield, respecto al crédito de buena calidad, como es la deuda soberana, se abre un montón. Se ha abierto muy poquito. Y dices, vale. Tercero, digo, no oyes como temática habitual dónde está el suelo de mercado. Todo lo contrario, lo que oyes es esto es el fin del mundo. Es decir, la capitulación es otra cosa, es una Claro. manera de pensar sobre el mercado. Y aquí todo el mundo está intentando adivinar si esto se va a parar en 3.400, 3.200 o 3.600. ¿Y a dónde va a llegar luego? Porque todo el mundo está con la idea de que va a ser en V, es decir, marcará un suelo y para arriba va a máximos, que es lo que hemos aprendido desde el año 2009 en adelante, pero no es lo que había antes en las otras crisis, ¿no? Que duraban mucho más de un año y el proceso era muy largo. La gente tiene que entender que eh, para recuperar en 2007 los máximos del 2000 tardamos pues prácticamente del 2003 al 2007 y para recuperar del 2009 hasta los máximos del 2007-2008 no lo hicimos hasta 2013. O dicho de otra manera, lo anormal es lo del COVID, lo de desplomarnos y volver arriba en cuestión de unos meses. Eso es totalmente anormal. Lo normal es que sea un proceso de años, muy largos. Y como pasó en 2007, después de esos 4 años no bates el máximo, lo rechazas y vuelves a caer un 50 y tantos por ciento, con lo cual, para el que no se baja en los máximos del 2000, tarda 13 años en volver a tener plusvalía sobre la posición revaluada en esos máximos. Por tanto, la pregunta que creo que hay que hacerse es, si no hemos visto la capitulación en crédito, no hemos visto la capitulación en volatilidad, no hemos visto la capitulación en volumen, no ha habido una salida masiva de los ETFs por parte de los inversores que compraron precisamente por esa vía la bolsa en 2021 de forma súper agresiva. No has visto el inicio de un repunte en el desempleo, no has visto tampoco un desplome de la actividad económica que se traslada no a la confianza del consumidor, sino al consumo real, porque no está cayendo el consumo real en Estados Unidos. Ahora tiran de tarjeta de crédito, antes tiraban del ahorro, pero no han terminado de claudicar, con lo cual simplemente es qué mala pinta tiene, pero sigo consumiendo, ¿no? Y lo ves, yo en España la gente se enfada, ¿no? Pues todo el mundo estamos todos preocupadísimos, pero yo me voy, veo los restaurantes, las terrazas llenas, me voy de vacaciones este verano y lo veo todo hasta arriba, con lo cual digo, sí, sí, la preocupación está ahí, pero todavía no hemos hecho ese ajuste de consumo que hacemos en las crisis. Cuando todo eso pase, entonces estaremos más cerca del suelo, pero personalmente me da la sensación de que eso es más probable que ocurra en 2023 que en 2022. Antes de seguir, que me está pareciendo súper interesante lo que dices y ahora te voy a hacer algunos apuntes con respecto a cosas que has dicho para profundizar, quiero dar las gracias a la gente porque se activa aquí un tren del hype, que es la primera vez que se activa esto en el canal y no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero muchas gracias a Devos J7 por suscribirse al canal, a J González 88, por supuesto antes a la hora blockchain y a todos los que estáis siguiendo el canal. Y antes de esto, vuelvo a recordar, que no lo he dicho antes, con este problemilla del cambio de rótulo y demás, que os unáis a mi canal de Discord, que es donde tengo mi comunidad y es donde yo analizo pues cómo está la situación económica, gráficos, análisis, estoy en contacto con vosotros, os cuento cuáles van a ser los siguientes invitados de mi canal de Twitch. Pues bueno, estamos ahí creando una comunidad bastante importante y os invito a que os unáis, que es vuestra casa y seguro que lo pasamos bien por ahí. Y dicho esto, has dicho cosas muy interesantes, que es lo que estaba diciendo Pablo. Una de ellas es el tema de la capitulación,
que hace, no me acuerdo cuándo, pero creo que antes de las últimas reuniones de los bancos centrales se hablaba de capitulación del mercado y tal, leía yo por ahí, ¿no? En algún medio y tal. Yo decía, hombre, capitulación del mercado, se tiene que ver un sell-off importante, masivo, donde que esto se indique. Ni siquiera en bonos se había visto esa capitulación y había algunos economistas que hablaban de esto y yo decía, lo dudo mucho viendo esa tendencia, pero bueno, cada uno que compre lo que quiera. Y se está mostrando que el mercado de bonos es capitulación sobre capitulación sobre capitulación y ahí sí que es más complicado ver el suelo, ¿no? Con respecto a esto, por entrar a bonos, por el tema de capitulación, aquí ¿cómo lo estás viendo? Porque vemos mucha tensión en Japón, que me lo han preguntado antes, y digo, se lo voy a preguntar luego a Pablo y vamos a conversar sobre ello. Ese bloqueo, ¿no?, de cotización a algunos bonos japoneses que se ha producido, que es algo, yo creo que es histórico, incluso en lo que hemos visto en los últimos años. Luego Reino Unido con el tema de los fondos de pensiones. ¿Cómo estás viendo el mercado de bonos? ¿Esto de verdad es tan peligroso como parece visto así en los últimos días? Va a ver, yo creo que hay como dos puntos, ¿no? El mercado de bonos está recibiendo o lleva meses recibiendo unos outflows enormes. Es decir, no se trata solo de que los precios de los bonos hayan bajado, sino que realmente ha habido liquidación masiva de posiciones en renta fija. Por tanto, al menos ahí tienes la condición de que los que estaban invertidos están saliendo de una forma como no lo habían hecho a lo largo de las últimas dos décadas y media, lo cual es un condicionante totalmente necesario para que el suelo pueda estar más cerca. Lo que pasa es que el mercado de bonos, al final, es relativamente sencillo de jugar con él, ¿no? Y dices, vale, ¿qué va a pasar con el bono estadounidense 10 años? ¿Va a pasar del 4%? No, te digo, es muy sencillo. Calcula con una curva invertida de medio punto porcentual sobre el 2 años, el 2 años al 4,5, el 10 años al 4%, medio punto o 50 puntos básicos curva invertida, puedes jugar con esa curva invertida, ya está súper invertida, ¿no? Pero que sea 60, 70 puntos básicos. Digo, vale, sí, pero son peanuts, son 20 o 30 puntos básicos más. Digo, vale. ¿Dónde acaba el movimiento? Digo, pues es jugar con la Fed, ¿no? Dices, ¿van a poner los tipos al 5%? Digo, pues vas a tener el 2 años en torno al 4,5, 5%, 4,75, 5%. Por tanto, el largo plazo se puede mover hacia 4,25, 4,5. Ese es tu techo. Y después puede ser que llegue al 5% el corto plazo y el largo plazo se quede en el 4, 4 y poco. Digo, entonces tienes una curva invertida de casi 100 puntos básicos. Es una barbaridad. No vemos eso desde los años 80. Pero como el entorno recuerda un poco por el tema de inflación, digo, pues no lo puedes descartar. Al final dices, ¿y subir mucho más del 5? Digo, bueno, es lo que lleva haciendo la Fed. Empezó diciendo que el techo era 3,25, luego 3,75, luego 4,25, ahora hablamos del 5%. Es lo que estamos haciendo cada trimestre. ¿De qué va a depender? De la evolución de la inflación. El último dato de la inflación subyacente fue el más alto desde que empezó el repunte. La inflación general, pues sí, 8,2 baja una décima y desde el máximo absoluto ha bajado casi un punto. Y dices, bueno, haz tus números. Si sabes que la inflación se calcula año contra año, te miras los meses que van a empezar a computar a partir de ahora, son meses con subidas muy fuertes, lo cual quiere decir que probablemente no vas a ver inflaciones mucho más altas que las actuales en esa estadística año contra año. No quiere decir que la inflación no suba, simplemente que no va a subir al ritmo que estuvo subiendo en los peores momentos de 2021. Por tanto, tendrás sensación de que la inflación remite. Eso hará que la expectativa de tipos probablemente que vas a manejar no vaya mucho más del 5%. Por tanto, tienes bastante acotado el recorrido que pueda tener el bono a largo plazo y el bono a corto plazo sobre ese esquema que puedes equivocarte, ¿no? Pero te da una herramienta de saber qué está pasando. La liquidación ha sido muy grande y probablemente invertir en bonos tiene una utilidad desde el punto de vista de yield, ¿no? Es como decir, cuando yo el otro día se lo explicaba ya, debatía con alguien que es súper pro acciones, ¿no? Siempre es una pelea perdida, ¿no? Da igual, 2008 se la comió entera y él seguía defendiendo su postura, eso es gente como que da igual, ¿no? Ya sabes lo que te va a decir, le Sí, argumentes lo sí. que le argumentes. Y en un momento dado, cuando me decían, no, porque el bono tal y cual, digo, mira, es muy sencillo. Imagínate que yo te digo ahora mismo, te garantizo que compras una acción durante 2 años, te paga un dividend yield del 4,5 y no va a bajar de precio. Sí, que es Y verdad que se está se viendo. queda así, claro, se queda así, dice, ¿qué acción es esta? Digo, el bono 2 años estadounidense. Si lo llevas a vencimiento, te va a pagar un 4,5 de yield y no puedes perder dinero porque te va a volver el 100% del principal, porque si no te hace default el gobierno americano, el tesoro americano, apaga y vámonos, ¿no? Pero Ya lo otra cosa, tienes. Pablo, que quien vaya a Carry cuando esto ya capitule del todo, ahí va a haber oportunidades también, ¿eh?
Claro, o sea, va a haber, es decir, tú puedes tener dudas, es decir, a ver, si te vas al escenario, Héctor, catastrofista que tienen algunos analistas, no muchos, pero sí algunos, que te dicen, va a haber un reseteo de la deuda, ¿no? Esto es inviable, lo que tenemos es inviable, con lo cual vamos a tener que resetear la deuda. Y entonces puede haber una quita. Hay gente que lo plantea así, una quita es decir, que en un momento dado te digan, no te voy a devolver el principal que me prestaste. Y dices, bueno, espérate. En el corto plazo yo no veo ese problema. Imagínate que de aquí a 10 años dices, bueno, yo voy a comprar el bono a 10 años para que me dé esa rentabilidad del 4,25 y me olvido del problema. Y te digo, bueno, según esta gente te diría, vas a asumir un riesgo muy grande en la parte final de la vida del bono en la que puedas perder parte de tu inversión. Pero a un plazo de 2 años, 3 años, dices, pues tienes inversiones muy, muy seguras que puedes implementar para llevarte ese cupón igual que inviertes en los dividendos de una acción. Da mucha más dividend yield el bono actualmente que la bolsa. Entonces, y ¿por qué compraría la bolsa? Digo, porque crea que se va a revalorizar mucho, pero yo no creo que de aquí a un año la bolsa vaya a estar más arriba. O al menos no sin haber pasado por un calvario hacia abajo. Por tanto, en una comparativa de prefiero estar en bolsa o en bono, hablando de bono estadounidense, te digo, en Estados Unidos. Y si me dijeses, ¿y en Europa? Te digo, no, en Europa no. ¿Por qué? Digo, porque creo que aquí va a haber una crisis periférica, porque creo que aquí la situación de Europa va a ser muy complicada, muy, muy complicada. Y no me fío mucho de que el Banco Central Europeo esté en disposición de contener las primas de riesgo de España e Italia, que son los que pagan una rentabilidad razonablemente parecida a la de Estados Unidos. Con lo cual, por ese lado me da cierto miedo y no me gusta cómo están gestionando la economía ni el gobierno español ni el italiano. Con lo cual, ya te digo, por ahí me da cierto apuro. Y Japón, que estamos llegando ya un poco a tu pregunta original, ¿no? Y dices, Sí. digo, por rentabilidad no puedes invertir en el bono japonés. ¿Por qué? Dice, pues no te paga nada. Es que 0,25 a 10 años es una broma. Y es el techo que le ha puesto el Banco de Japón al control de la curva de tipos. Y el resto está en tasas cero negativas. Y dices, vale, ¿puede aguantar el Banco de Japón que el bono no suba de 0,25 de rentabilidad? Interviniendo la curva como lo lleva haciendo un tiempo, sí. Antes intervenía para que no pasase del 0%. Tiene un coste, claro, la debilidad del yen. Si tú tienes un diferencial de tipos cada vez mayor entre Japón y el resto del mundo, pues el yen como divisa tiene muy poco atractivo, ¿no? ¿Qué pasa con Japón? Que tiene déficit comercial, entonces un yen tan débil le importa inflación y por eso tienen inflaciones del 3% que no veían desde el año 2014 no tenían inflaciones como estas. Um, Le está echando un pulso el mercado al Banco de Japón. Ya está cotizando el dólar yen por encima de cómo intervino. Están continuamente teniendo que defender el 0,25%. Y la gran pregunta es, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Si finalmente le gana la maza el mercado al Banco de Japón. Yo siempre digo, pues ponte un gráfico del dólar yen, no de 20 años, sino de 50 o 60 años y descubrirás que el dólar yen viene de 300 y pico, que tenía un motivo. Era la época en la que crecía muchísimo Japón e iba a ser el sustituto como primera potencia mundial de Estados Unidos, ¿no? Con lo Sí. cual eso explicaba el por qué el yen estaba tan fuerte. Ahora no tendría ningún sentido que volviese a esos niveles, pero que podría irse a 160, 170, no lo dudes, claro que sí, en un momento de pánico, y eso provocaría una situación tremendamente complicada para el Banco de Japón, ¿no? Y su política de tipos 0% negativas que lleva manteniendo a capa y espada desde hace un montón. Y los planes de pensiones en Reino Unido al final es un esquema en el que tú has buscado cómo rentabilizar las aportaciones de tus partícipes en un entorno donde llevas 15, 30 años, según cómo mires, más a corto, más a largo, bajando tasas de interés hasta el 0%, y has hecho que la inversión natural en la renta fija no fuese rentable y no te diese para cubrir las promesas de pago futuros de tus partícipes. Con lo cual, los planes de pensiones en ese entorno de bajada continuada de tipos de interés se han tenido que buscar la vida, ¿no? Y al final han buscado a través de las estructuras LDI, pues una forma de poder invertir en otros activos de crecimiento o con rentabilidades razonablemente altas y buscar a través del apalancamiento esa exposición a esos productos, pues inmobiliario, bolsa, crédito que pagan una rentabilidad mayor. Y el problema es que, claro, cuando te metes en el mundo de apalancamiento y hay un colateral que tienes que presentar para que no te hagan un margin call y se te va al garete todos tus activos, tanto de bolsa como de bonos, pues surge el margin call, surge la necesidad de aportar una garantía o colateral a tu posición, no tienes efectivo para hacerlo, tienes que liquidar posiciones para generar efectivo
y poder cubrir ese riesgo del margin call. Margin call es simplemente que la contraparte te cierra las posiciones y con lo que saca cubre la posición tuya. Con lo cual, de repente estábamos en una espiral de venta continuada por parte de los gestores de los planes de pensiones que generaban más margin call y era como la pescadilla que se mordía la cola. Y por eso el Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir diciendo, bueno, compro ilimitadamente deuda de largo plazo para darles tiempo a los gestores de los planes de pensiones a generar colateral con el cual hacer, pues, presente, digamos, liquidez para cubrir las peticiones de márgenes que le está haciendo la contraparte. Puede pasar más, sí, claro, es decir, en un mundo ultra apalancado como el que vivimos y con tanta dependencia de un dinero tan barato, lo que han hecho los bancos centrales es desequilibrar las balanzas. Y no olvidéis una cosa que es súper importante, el mundo financiero vive de los modelos. Cuando yo tenía mi hedge fund, te decían, ¿cómo mides el riesgo? Digo, con el Value at Risk o VAR. Dice, vale, ¿qué es eso? Someto mi cartera, imaginad una cartera de muchas posiciones y yo digo, pásamelo por los peores, o sea, los peores días de los últimos 2 años, ¿no? Suponte, o de 10 años. Y genérame una curva de resultados. ¿Cuánto habría perdido en las peores 5 ocasiones? Y dices, tanto. Y dices, vale, pues con una confianza del 95%, la pérdida máxima que puedo tener es esta. Y dices, ya he sacado los 5 peores. Y con una estadística del 99% sacas el peor caso fuera. ¿Qué ocurre cuando tienes un movimiento en los yields que son 7 desviaciones estándar respecto a la media? Que estás en ese 1% de los modelos que nunca planteas y que hace que colapse el sistema. Eso es lo que está pasando. Y ese riesgo está ahí latente siempre, no ahora, siempre. Justo, sí. Fíjate, con lo del yen que decías, digo, acuérdate de la época del yen activo de refugio o las hipotecas multidivisa en yenes, esto era terrible, ¿no? Al que se acogiera todo esto, y con Reino Unido, pues más de lo mismo, ¿no? Es que suscribo todo lo que has dicho porque lo vamos a ver en los próximos meses. Yo hacía una comparación, Pablo, que decía, el Banco de Inglaterra se ha visto empujado a sacar agua del barco que se hunde y a meterlo a la vez en el barco. Ha sido terrible este movimiento. Lo que pasa es que hay un ganador, al menos en el corto plazo ha habido un ganador, ¿no? Es decir, teníamos la política fiscal del gobierno tremendamente expansiva y la política restrictiva del Banco de Inglaterra, el gobierno empeñado en hacer resurgir el crecimiento económico en Reino Unido y el Banco Central de Inglaterra solamente empeñado en contener las presiones inflacionistas. Y el choque ha sido un choque de trenes, ¿no? Y ya hemos visto que Liz Truss ha salido pidiendo disculpas, sustituyendo al ministro de Finanzas y echando atrás la mayoría de su plan fiscal. Con lo cual, al menos en este caso, puedes decir que la reacción de los mercados le han dado la razón al Banco de Inglaterra, lo cual no quiere decir que tengan una situación fácil, porque en el momento en que no hay plan de estímulo, la economía, la previsión para la economía de Reino Unido es que va a estar con trimestres negativos de PIB prácticamente hasta finales del año próximo. Y con ello, y con subidas de tasas de interés del Banco de Inglaterra, con la esperanza de reducir esa inflación que está casi en doble dígito, pues hacia la cota del 2%. Y luego, claro, con el problema político que se les abre, ¿no? Porque se presenta unas primarias con un programa que no puede cumplir, que se ha demostrado que es fallido el programa con el que se presentó. Y tampoco con unos comicios que vayan a solucionar ningún telón de fondo, nadie que venga, ¿no? Va a ser muy complicada la situación a nivel económico lo que tiene Reino Unido por delante. Oye, antes de seguir con esto y que me des un último apunte de tema de Reino Unido, quiero dar las gracias, que no lo he dicho antes, a Kamaitachi por seguir el canal de Twitch y también por suscribirte. Muchísimas gracias por esa sub y vuelvo a animaros a los nuevos que estáis por aquí y a los nuevos, a los que estáis siguiendo el canal, que sois muchos y no me da para decirlo todo, si no consumiría toda la charla en ello, pero sí a los que estéis por aquí que os unáis a mi canal de Discord, ahí es donde hago mis análisis, comparto información financiera, artículos de interés, gráficos de interés, estáis en contacto conmigo, hay debates sanos entre toda la comunidad, es la comunidad que está vinculada aquí al canal. Os pasa por ahí, Chris, el enlace para que os unáis y poco a poco hacerla más grande, que ya somos por ahí, creo que ya más de 300 o estamos cerquita de 300, así que nada, vamos a ser un poquito más que los espartanos. Y muchas gracias, Artamuz, también por seguir el canal de Twitch. Hoy estamos, por suscribirte, perdón, hoy estamos que lo tiramos con las subs, así que muchísimas gracias. Pablo, antes dejaban por aquí una pregunta a la hora blockchain y quería hacerte una reflexión con respecto a esto, porque esta semana he tenido ocasión esta semana y la pasada, de hablar con algunos gestores de fondos y les preguntaba, oye, ¿y cómo estáis de liquidez? Y me decían, bueno, pues, por ejemplo, un gestor de un fondo
temático, ¿no? De una gestora internacional. Y me comentaba, dice, bueno, la ficha del fondo dice que tenemos que tener un 3% máximo de liquidez, porque son tendencias de largo plazo y tal. Dice, pero bueno, como es una situación así convulsa, que no sabemos dónde está el suelo, tal, hemos pensado en aumentar liquidez. Y la tenemos al doble de lo estimado en la ficha, al 6%. Esta tendencia me la han confirmado otros gestores, tanto nacionales como internacionales. Luego hoy salía, me parece que salió el viernes, hoy se ha distribuido también a medios de comunicación, el típico informe de Bank of America sobre la encuesta a los gestores de fondos, que iba por esa tendencia de niveles de liquidez máxima. Y te lo digo esto porque dice la hora blockchain. Vamos al lío. Entonces, Pablo, ¿seguimos en liquidez o no? Y yo digo, lo que están haciendo los gestores es lo que hay que hacer, mantener estos niveles de liquidez, sobre todo en dólares, ¿no? Yo creo que es la estrategia que se está siguiendo un poco. Yo creo que hay que entender, o sea, yo cuando gestionaba el fondo, nuestro fondo llegó a tener 500 millones de dólares, ¿no? Y dices, vale, si tú no quieres estar expuesto al mercado, ¿qué haces? Digo, pues el que tiene un fondo tipo long only, en lugar de estar al 100% invertido, se pone al 90, al 95, al 85, siendo muy agresivo. Y dices, vale. Con lo cual el gestor ya ha descontado, digo, no. El gestor lo que ha hecho es liberar liquidez porque considera que va a haber mejores momentos para invertir. Pero ¿de qué depende realmente que venda o no venda el gestor? No depende de esa decisión, depende de los partícipes de su fondo. Es decir, el dinero no es del gestor, es de los miembros que han aportado dinero a su fondo. O dicho de otra manera, hasta que, si él tiene 100 clientes, vamos a suponer que cada cliente tiene 1.000 euros, hasta que el 70% de sus clientes no deciden dar la orden de devuélveme mi dinero, que no me gusta nada el mercado, la pinta que tiene, el gestor realmente no capitula, porque realmente no capitula él. Él lo que hace es gestionar el riesgo, lo ve mal, reduce exposición, pero sobre la base de sus inversores. ¿Qué pasa cuando el mercado colapsa como en 2008? Que la gente quiere su dinero, que te dicen fuera, fuera, estoy, lo veo todos los fines de semana, me meto en la página web y veo que hemos perdido otro 3%. Estoy harto. Y cuando el gestor lleva una leche de un 34%, dices, jo, qué mal lo ha hecho. Digo, no, perdona, el hecho de que estuviese un 15% infraponderado a lo mejor ha hecho que no haya perdido un 50%, sino solamente un 34%. Con lo cual lo ha hecho bien. Pero tú estás tomando la decisión de salirte del mercado cuando el mercado está un menos 50 abajo. Y eso al gestor no le deja más opción que liquidar tu posición para darte el dinero, sobre todo si es una decisión masiva. Entonces, ¿qué pasa a día de hoy? A día de hoy los gestores, que es gente profesional, ve un panorama como lo veo yo, malo, muy malo. No sabes si esto es el rebote del gato muerto, como preguntaba Héctor, para caer más, o si va a haber un rebote totalmente fuera de lugar, como el de julio y agosto, porque noviembre y diciembre suelen ser meses muy positivos para la bolsa, aunque en 2018 fue un desastre. Pero bueno, tú puedes argumentar, ¿no? Y dices, y si ahora llega un rebote fuerte, digo, pues esos gestores que están tan underweight van a tener que comprar o cubrir sus posiciones o quitar sus posiciones de cobertura para volver a participar del rebote. Si el mercado cae, bien por ellos, porque pierden menos de lo que habrían perdido estando al 100% invertidos. Pero eso es capitulación. Digo, no, no. La capitulación siempre es del particular, es del partícipe. Sí. No os confundáis. Entonces, cuando la gente dice, es que los gestores están tan negativos como en 2008 o en 2001, digo, claro, normal. ¿Cómo no van a estar tan negativos? El panorama es horroroso. Pensad una cosa. Todo el mundo está obsesionado con el punto pivote de la Fed. ¿Vale? Y cuando la Fed deje de subir tipos, digo, para un momento. ¿Cuándo hizo suelo el mercado en 2008? Y dices, no, en 2008 no. Digo, en 2008 bajaron 525 puntos básicos los tipos, ¿eh? Y dices, no, pues en 2008 no, fue en 2009. Digo, vale, cuando los tipos estaban, ¿dónde? En el 0%. Digo, con lo cual no fue cuando empezó a bajar los tipos la Fed, fue cuando los llevó abajo del todo y empezó con el QE. Y así. En 2001 y 2002, ¿cuándo hizo el suelo el mercado? Y dices, no, lo hizo en 2003. ¿Dónde estaban los tipos? En 626,25. ¿Dónde acabaron? ¿Cuál fue el mínimo? 1%. ¿Cuándo empezó a recuperar la bolsa? En 2003, meses después de haber alcanzado el 1%. No es cuando empieza a bajar la Fed los tipos cuando sube el mercado. Es cuando ha acabado de bajarlos. Entonces, está todo el mundo obsesionado con la idea de, en el momento en que dejen de apretarme el cuello, a subir. Digo, no, perdóname. Es que no se trata de dejar de subir los tipos. Es que ya los tipos a los niveles actuales es un roto enorme en la economía.
Y de aquí a final de año el roto va a ser más grande. Y una vez llegues ahí, probablemente se van a estabilizar durante muchos meses ahí arriba. Eso es lo que te iba a decir, digo, es que el pivote a lo mejor no es subir y bajar, es que a lo mejor es subir y mantener, que es lo que parece que se está descontando también. Claro, y aunque te bajen algo, te pueden bajar 0,25, te pueden ajustar los tipos del 5% al 4,5, no digo que no, pero al 4,5 estás hablando de una barbaridad de subida en 9 meses. Es que te subían antes 0,25 al trimestre y te están subiendo 0,75 al mes. Es que te han subido desde marzo a diciembre, te van a haber subido los tipos en 450 puntos básicos. Jamás antes has visto algo así. Y jamás lo has visto con un mercado tan endeudado, porque en la época de Volcker la deuda sobre el PIB de Estados Unidos no pasaba del 40%, ahora son a 130 y tantos. Con lo cual, los efectos de cola no sabemos cuáles van a ser. Ya hemos visto algunas cosas. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con planes de pensiones en Reino Unido. Entonces, hay cosas que tal vez tengamos que descubrir durante los próximos meses. Son grietas que es generado por ese movimiento sísmico de tipos, pero la inflación probablemente tienes el riesgo de que no remita por debajo del 2% tan fácilmente. Y yo mi apuesta, si alguien me dijese, ¿cuál es el mayor cambio que crees que va a haber en los próximos 12 meses? Digo, que los bancos centrales van a empezar a filtrar la idea de que el punto de equilibrio de la inflación ya no es el 2, que con el nuevo entorno en el que nos movemos, ese punto de equilibrio probablemente está más en el 3,5%. Oye, para ellos Y si fantásticos para reducir deuda, ¿eh? Deuda pública para los por un gobiernos. lado reduces deuda, por otro lado no te carga las economías porque tendrías que mantener tipos de interés mucho más altos, con lo cual cumple una doble función. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que estás robando al ahorrador y se lo estás dando al deudor. Estás transfiriendo riqueza del ahorrador al deudor. Y dices, bueno, puede ser una solución. Digo, es que no creo que haya otra solución. ¿Y qué implica que la inflación esté al 3,5%? Digo, pues olvídate de que los tipos de interés bajen a cero. No, no, no. Claro. Es que, fíjate, Pablo, por aquí nos decía un usuario, Bill Unogu, muchísimas gracias por decirlo, porque dice, en diciembre del 2018 sí que se dio la vuelta el mercado una vez la Fed revertió su política monetaria. Pero claro, es que es completamente diferente también el escenario. No teníamos unas inflaciones por encima del 5%, que son causantes de la pérdida de poder adquisitivo brutal del ciudadano, el contribuyente, de las clases medias, las pymes, las empresas, etcétera, ¿no? No veníamos de lo mismo, ni del No, balance de la Fed. no solamente pasó que no había un problema de inflación acuciante, sino que en 2018, cuando empiezan los problemas en el mercado monetario, la Fed introduce QE4 encubierto, empieza a comprar letras del tesoro y empieza a hacer Efectivamente. reverse repo. Es decir, empieza a inyectar liquidez en formato QE, que fue lo que realmente levantó el ánimo del mercado. Y por supuesto dijo que ya no iba a seguir subiendo tasas de interés, con lo cual utilizó lo que llamamos forward guidance, que es decir con antelación, se ha acabado, ya dejó de apretaros y luego además inyectó masivamente liquidez al sistema. Y eso fue lo que el mercado celebró. Y dices, vale, ¿tú crees que estamos en situación de inyectar liquidez masivamente al mercado? Digo, con inflaciones que no van a revertir a por debajo del 2%, les va a dar pánico hacer eso. ¿Por qué? Porque los ejercicios de las últimas presentaciones que ha hecho Powell dice, no queremos cometer el error de los años 70, donde se daba por terminado el problema de inflación y luego resurgía con más fuerza. Con lo cual, una cosa es que dejen de subirte tipos y otra cosa es que te lo vayan a poner fácil, que te vayan a bajar mucho los tipos de interés o que te vayan a volver a hacer programas de QE. Por tanto, yo no creo que esa opción que tanto espera el mercado se vaya a producir. Y si tú crees que los máximos de 2021 era una combinación de estímulo fiscal sin precedentes y estímulo monetario sin precedentes, y a eso no vas a volver, porque no vas a tener subsanado el problema de inflación, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿voy a volver a los máximos de 2021? Tal vez sería la primera pregunta que hay que hacerse, porque se consiguieron gracias a eso, y nada más que gracias a eso. Lo- Y el problema no está en Estados Unidos, es global, Héctor. Lo están haciendo todos los países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Europa, quitando Japón, que ya vemos los problemas que tiene por intentar mantener una política que no tiene demasiado sentido, y China, que está experimentando un desplome económico brutal y sobre todo un problemón con el mercado inmobiliario, y una forma de afrontar el COVID que es distinto al resto del mundo. Quitando esos dos países, el resto está haciendo lo mismo. Están subiendo tasas de interés a un ritmo sin precedentes, con lo cual la restricción monetaria es global.
Si eso lo computas en tu modelo, la idea de volver a recuperar ese 25% que han caído a las bolsas de forma así como alegre y volver a marcar nuevos máximos, no sé dónde está, no sé qué sentido tiene, no encaja. Hay algo que no encaja. Pero es que además si seguimos las tendencias históricas de cuando ha habido procesos de shocks de inflación súper elevados, como por ejemplo en los años 70, los años 80, incluso en principios de los 90, la bolsa tiende a lateralizar cuando hay inflaciones tan altas. Tiende a pasar más tiempo para recuperarse. Por aquí antes decían, bueno, pero la bolsa al 3% de inflación, ¿cómo se suele comportar? Me parece que bien. El tema es una inflación estable al 3, sí, pero claro, con unos picos del 5 o 6 por encima de esos niveles, la bolsa tiende a lateralizar porque muchas empresas les van francamente mal con subida de tipos de interés. Y si vemos la exposición, la ponderación de empresas growth del SP500 que dependen de tener tipos muy bajos porque se han financiado a muy barato, ¿no?, durante estos años, y que requieren de financiación para escalar sus modelos de negocio, pues si suben tipos esas empresas van a sufrir por una cuestión lógica. Simplemente. Entonces, no sé, Pablo, cuando ves esto y que te dicen, no, nos vamos a máximos, yo digo, hombre, mírales el telón de fondo, ¿no? Porque el telón de fondo no pinta bien. Yo creo que es más sencillo a veces, ¿no? Que a veces tendemos a complicar mucho las cosas, pero yo a veces pienso, a ver, qué ha impulsado a la bolsa americana a los máximos de 2021? Y digo, una reforma fiscal sin precedentes en 2017 de Donald Trump, ¿no? Ese fue uno de los principales motivos que fomentó mucho dinero, al final mucho dinero disponible en los ciudadanos y las empresas para hacer share buybacks, como hicieron a mansalva las empresas estadounidenses, y por otro lado, para que los particulares o los ciudadanos pudiesen destinar parte de ese dinero a invertir en activos, ¿no?, financieros. Y eso evidentemente también ha fortalecido pues, la burbuja inmobiliaria. Y la segunda parte, digo, 2020, empiezas a mandar talones a casa de todo el mundo, porque básicamente cuando dices que mandabas talones a parejas que ganaban entre los 288.000 euros, está claro que no hacías, a lo mejor no le mandaste un talón a Elon Musk en tu expansión fiscal, pero quitando a Elon Musk, a Bill Gates y a alguno más, prácticamente se lo mandabas a todo el mundo durante año y medio. Sí, sí, sí. Y dices, vale, ¿eso va a volver? Digo, no, eso no va a volver, hombre, tienen un problema de déficit de que no saben cómo meterle mano, no va a volver el estímulo fiscal. Probablemente Biden va a perder una de las dos cámaras en las elecciones estas de medio término, con lo cual le va a tener complicadísimo para sacar adelante estímulo fiscal. Por otro lado, dices, la inflación te va a permitir devolver la política monetaria a como estaba, QE tras QE tras QE y tipos al cero o negativos. Digo, no, ni a Estados Unidos ni a ninguno. Digo, vale, pues acabas de cargar los dos pilares que sustentaban las valoraciones que teníamos antes. Por no entrar tanto en el detalle, ¿no? Y dices, vale, cuando esto vuelva podremos ver, digo, sí, claro, cuando eso vuelva podrás ver máximos otra vez, seguro. ¿Crees que va a pasar a corto o medio plazo? Digo, no. Todo lo contrario, lo que está pasando es lo contrario. Dices, vale, entonces si lo que fue bueno, que impulsaba las bolsas, me hacía sentir cómodo, ahora que estoy viendo que cada reunión me pegan un palo y otro palo y otro palo, ¿cómo debería sentirme? Digo, pues desde luego no deberías estar buscando el suelo, deberías estar saliendo, diciendo, madre mía, cómo se ha puesto de complicado el entorno. Pero no estamos mencionando el riesgo geopolítico en Taiwán y en Claro. Ucrania, no estamos hablando de la desaceleración de la segunda economía más importante del mundo, ni el roto que está haciendo el dólar tan fuerte, el endeudamiento denominado en dólares a nivel global, que es el 70%. Si es que hay muchas cosas, pero el inversor lleva 12, 14 años respondiendo a la campanita. Me lo van a arreglar. Cada vez que ha habido un problema en los últimos 14 años, me lo van a arreglar. Y efectivamente, sonaba la campanita y venían los bancos centrales y no te preocupes, te lo arreglamos. Sí, eran muy paternalistas esos modelos. Y antes preguntaban por aquí si vamos a volver a los QEs. Bueno, desde mi punto de vista sería un error volver a lo mismo, ¿no? Como, bueno, ya no vamos a comentar el tema del premio Nobel entregado al padre de la crisis del 2008, ¿no? Pero claro, es que premiar estas cosas de nuevo, entrar en esas espirales constantes, pues no debería ser, ¿no? Pero bueno, que por aquí han entrado más preguntas, no vamos a poder atender todas, evidentemente, porque están cayendo muchas y una de las formas más seguras de que podáis preguntar en próximos directos es que os unáis a mi canal de Discord, que ahí sí que también tengo un espacio donde aparece
un espacio que es preguntas directos para trasladar las preguntas a los invitados. Y voy a leer una que dejó José Ol, que muchísimas gracias por trasladarla en mi canal de Discord. Os invito de nuevo a que os unáis por ahí. Dice, una pregunta para la entrevista de Pablo Gil, si puedes trasladársela. Yo, por supuesto, te la voy a leer por aquí. Dice, las políticas restrictivas de los bancos centrales al no atacar el problema de oferta, que es realmente el que tenemos, y atacarlo por el lado de la demanda, ¿no provocaría en el medio o largo plazo un problema mayor de inflación debido a que empeoraría el problema de oferta al perjudicar que las empresas energéticas de materias primas y demás puedan financiarse para solucionar realmente el problema de oferta? Te dejo ahí la pregunta de José. Muchísimas gracias por preguntar por el canal de Discord. Bueno, yo creo que las empresas energéticas tuvieron un momento muy bueno para incrementar el CAPEX, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, a las petroleras en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánta inversión han hecho durante los últimos 2 años? Ha sido muy pequeña y tenían un entorno idílico, tenían dinero, tenían tipos al 0%. Y dices, entonces, ¿por qué no lo hacen? Digo, pues porque acuérdate lo que habían pasado en 2020, cuando el precio del petróleo prácticamente se fue a cero, ¿no? En un momento dado, durante unas horas en tasas negativas. Cuando miras la recuperación fue tan brutal y tan rápida, y luego aparecen las vacunas a finales de año y de repente nos queremos dar cuenta y el 2021 fue el año de la euforia, ¿no? Pero los planes de inversión no se ejecutan como lo compro el SP, es una cosa mucho más largo plazo, ¿no? Y entonces yo creo que están infrainvertidas en un entorno donde el precio de la energía se ha disparado, y la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer? Y yo creo que las mismas dudas que tenemos nosotros respecto a lo que va a ocurrir, porque a mí si me hubieses dicho, ¿qué va a pasar con el petróleo? Te hubiese dicho, va a bajar. ¿Por qué? Digo, pues porque la demanda va a colapsar durante los próximos trimestres porque va a haber una recesión casi global. Pero cuando ves de repente a la OPEP moverse y decir, recorto 2 millones de barriles de petróleo al día, mientras Estados Unidos está volcando parte importante de su reserva estratégica para controlar el precio de la gasolina, dices, hombre, esto es un escenario nuevo también, que eso nos lleva a eso de, a ver si, yo siempre digo, a ver si dejamos de pensar en volver a la normalidad. Ya no hay normalidades, hay nuevas normalidades, ¿no? Con lo cual, volver a un nuevo escenario. En un nuevo escenario pasas de una OPEP que se reunía cada 6 meses con una flexibilidad muy baja a la hora de combatir el exceso de producción respecto a la reducción de la demanda, y pasó en 2014, y pasó en 2015, y pasó en 2020, a de repente la OPEP dice, se ha acabado, nos reunimos todos los meses y estamos en contacto continuo. Y como detectemos que hay riesgo de recesión, le pegamos un recorte al al número de barriles que exportamos, porque no queremos ver niveles por debajo de 85-90 dólares el barril. Y eso es una nueva realidad, primero, para las petroleras que dicen, oye, espera, que a lo mejor me compensa invertir porque esta gente no va a dejar que el precio del petróleo colapse cuando haya una menor demanda, porque van a ajustar de forma muy eficiente la cantidad de oferta. Y por otro lado, uno de los principales argumentos para pensar que la inflación iba a remitir es que cuando hubiese recesión, el consumidor se contrae, demanda menos y por tanto los precios bajan. Pero si parte del problema de la inflación que tenemos es energético y el principal cártel de producción de petróleo te está diciendo que no lo va a dejar bajar, aunque tenga que seguir recortando la producción, pues ese elemento que antes te ayudaba ya no te va a ayudar. Y eso demuestra otra vez cómo estamos en un entorno tal vez distinto al que solíamos estar en otras recesiones típicas como la del 2008 o la del 2002. Yo con respecto a petróleo, y además estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces, me da la sensación de que la OPEP Plus con Rusia, recordemos que también está ahí metida en este cártel, es una cosa curiosa, países enfrentados que están hablando de compromisos comerciales cuando hay sanciones de por medio también. Esto es una cosa también digna de analizar, pero creo que quieren tener como esa horquilla que se produjo después de cuando pasó lo peor de 2008, el petróleo volvió a rebotar y se mantuvo en una horquilla de entre 85 a 100 y pico, y me parece que la OPEP ahora va por ese carril, y viendo los movimientos también de Estados Unidos y demás, yo creo que van a seguir en esa tendencia de si tenemos que recortar más, lo vamos a hacer. No nos interesa un petróleo tampoco cayendo mucho, ¿no? Yo también lo creo, y básicamente el margen de maniobra de Estados Unidos, que es el de momento el que más se ha expuesto con sacando las reservas estratégicas al mercado, creo que le quedan 408, venía de 800 y pico, se ha ido a consumir la mitad de las reservas, un poco más, con lo cual dices, bueno,
va a empezar el periodo invernal con la menor cantidad de reservas desde 1982. No quiere decir que no pueda sacar más al mercado, pero ya probablemente está en el último tramo de ese paquete de 180 millones que había aprobado la última vez. En el momento en que Estados Unidos no siga sacando millones de barriles al mercado, pues el recorte de la OPEP yo creo que va a hacer su papel, ¿no? Y como Mm. dices tú, Héctor, si hace falta recortar otro millón, no creo que tengan ningún tipo de problema en recortarlo. Eh, Me da la sensación de que esta parte energética junto con cómo se calcula el precio de la vivienda en Estados Unidos son argumentos muy potentes para que la inflación vaya remitiendo, pero no caiga a la misma velocidad que todo el mundo espera ver y desde luego no vuelva a los niveles que teníamos antes. Desde luego que sí, sí. Antes te preguntaban, que se me ha pasado, pero me parecía interesante también la pregunta, si sigues considerando que es interesante aumentar exposición en bonos en este momento. Creo que hemos dado pinceladas antes, pero viendo un poco con hilar con otro tuit que se hizo bastante, o se difundió bastante, que puse yo el otro día, de cómo se está comportando la típica cartera de 60-40, ¿no? 60% en bolsa, 40 en bonos, está representando la mayor caída en los últimos 100 años. Te preguntaban aquí también si era interesante invertir en bolsa viendo lo barato. A ti, bueno, primero, ¿qué te parece esta cartera 60-40? ¿Crees que pese a esta caída sí que es momento quien quiera hacer cartera decir, oye, bueno, pues voy haciendo aquí aportaciones, ¿no?, a este modelo, a esta estrategia que ha funcionado históricamente en el largo plazo, pero que ahora pasa lo que pasa? Y luego el tema de los bonos. Si me preguntaban por el bono de Estados Unidos a 10 años, a 2 años, viendo las emisiones que está viendo, si son interesantes. Pues bueno, yo creo que creo que durante el próximo año va a haber una oportunidad para las carteras 60-40 maravilloso, porque yo espero que para entonces la bolsa haya perdido entre un 40 y un 50% y los bonos ya han perdido mucho, tal vez pierdan un poco más. Y te puedes encontrar de repente con una cartera que invierte en bolsa y en bonos con unas valoraciones muy atractivas, con un potencial de revalorización muy grande y con unos cupones, una rentabilidad de los bonos extraordinariamente buena, ¿no? Con lo cual, tal vez se dé esa circunstancia de que esta crisis pues genere una de las mejores oportunidades para los inversores que no se han visto enganchados en la inversión desde arriba, ¿no? Y por el lado de qué comprar, ¿no? En temas, ya te digo, ya te he dicho que de renta fija en Europa yo no me siento cómodo comprándola porque creo que los países seguros dan poca rentabilidad, los menos seguros creo que pueden tener algún conflicto o problema periférico. Cuando entren en recesión las economías de España e Italia, creo que la situación del bono y las dudas que van a surgir respecto a la capacidad de financiación de los países va a estar ahí y vamos a ver qué papel tiene que jugar el Banco Central Europeo si sigue comprando la mayoría de las emisiones de deuda o ya no puede, dependiendo un poco de las decisiones sobre el balance que tomen. Con lo cual yo evitaría, por supuesto, bonos japoneses ni loco, bonos europeos tampoco. Bonos en Reino Unido tampoco, y te queda al final Estados Unidos, ¿no? Como el único enclave probablemente donde me parece interesante. Y ahí, como decía antes, probablemente me iría a bonos de corta duración, pero con la idea de cobrar el cupón, ¿no? Y la gran pregunta que todo el mundo hace es: ¿y qué hago con los dólares? ¿No? Tú estás comprando activo en Estados Unidos, por tanto, estás expuesto al dólar. Si el dólar se fortalece, fenomenal, porque además de llevarte la ganancia por el lado, digamos, del dividendo que ofrece el bono, encima se revaloriza la divisa en la que has invertido. Pero si el dólar se debilita, si tu visión es que el dólar se va a debilitar contra el euro y estás invirtiendo desde Europa, tienes que cubrir la divisa, porque poniendo un caso extremo, imagínate que se va a 1,10, yo no lo veo ahí, mucho menos, ¿no? Pero imagínate que se va a 1,10 otra vez el euro dólar y estás a 0,98. Dices, bueno, al final lo que ganas por los cupones lo pierdes todo por el tipo de cambio, con lo cual tu obligación ahí es, si crees que va a haber un movimiento muy grande a favor del euro, que como digo yo no lo veo, eh, deberías cubrir la divisa comprando la posición euro-dólar. Y ahí la gente dice, claro, ¿y cómo hago eso y tal? Dices, bueno, pues tienes que irte al mercado de derivados. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, es que si vas a gastarte 10.000 euros en una inversión, en un bono en Estados Unidos, además tengas que gastarte 10.000 en una posición de cobertura de divisa, con lo cual, si tú lo haces vía derivados, con un margen muy pequeño, puedes poner una cobertura sobre el tipo de cambio donde apenas tienes que depositar dinero y el movimiento del euro dólar no es como Netflix o como pueda ser con Facebook,
puede ser con Zoom, ¿no? No se va a mover un 80%. Ya habéis visto que este año lleva un movimiento espectacular y estamos hablando de movimientos que normalmente se mueven entre el 15 y el 20%. Por tanto, no asumes un riesgo de colapso y brutal en el tipo de cambio. Y yo creo además que ya ha hecho un recorrido muy importante de lo que tenía que hacer el dólar contra el euro. Por tanto, bueno, es esa opción, ¿no? Montar la posición en Estados Unidos, cubrir la divisa, irte a un plazo no demasiado largo para evitar ese miedo a que pueda haber un reseteo de la deuda. Yo creo que es dificilísimo y muy complicado hacerlo, pero por si acaso quieres evitarlo, te puedes plantear. Yo hacía esto cuando la crisis periférica contratando, yo imagino que yo y muchos, contrataba depósitos en España en bancos hasta 100.000 euros que te pagaban 3,25, 3,5%. Ese es ese concepto. Y al cabo de los 2 años, pues tu dinero te lo devolvían y te habías llevado el tipo de interés. Esa es la idea, no para ganarle dinero al bono, a la revalorización del bono, que a lo mejor no ocurre, sino para llevarte el cupón. Dos cosas. Bueno, primero que estamos a 4 seguidores de los 1800. Os animo que deis este pasito para llegar a estos 1800 seguidores del canal. Muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo el canal a lo largo de toda esta charla. Espero que os guste el contenido y una vez más os invito al canal de Discord, que ahí es donde tengo mi comunidad y donde estamos haciendo crecer cada vez más pues esta relación, ¿no?, entre espectadores vosotros y yo. Muchísimas gracias por esos 250 bits a Bokicelic19, que nos ha dejado una pregunta con estos 250 bits. Y ahora te la voy a hacer, Pablo, como colofón de la charla. Pero antes hablabas de bono español y bono italiano, ni de lejos. Claro, es que estamos pensando en la deuda española e italiana casi como high yield ya. Estamos en un punto que nos hace dudar de esto. Pero esto te lo digo porque hoy han salido las previsiones económicas del crecimiento de España de Funcas, que son del 0,7%, ¿no? Pero luego del BBVA Research es el 1%, del FMI 1,2%, del Banco de España 1,4%, de la IREF 1,5%, pero del Gobierno de España 2,1%. ¿Qué te parecen todas estas previsiones? Y si incluso eres más pesimista que todas estas firmas de análisis independientes, incluso algunas de ellas, que creen que el año que viene vamos como a un estancamiento en el crecimiento, o crees recesión viendo el clima global. Va a ver, lo del gobierno español a mí me dan ganas de llorar, ¿no? Es cierto que me dan ganas de llorar cuando veo el gobierno británico, me dan ganas de llorar cuando veo el gobierno italiano, es decir, que te dan ganas de llorar cuando veas muchos Casi vídeos. con todos, sí. Fíjate la movida que tiene Macron en Francia, con las huelgas. Mira lo que pasa con Biden cuando sale del escenario y no sabe hacia dónde ir y saluda a alguien que no existe. O sea, vamos a ver. eh, Llevamos, pero también el espectáculo de Trump. Es decir, que llevamos viendo tantos políticos desfilar con un perfil pues bastante triste, ¿no? No dan la talla. Entonces dices, bueno, el gobierno español, digo, no sé, yo cuando miro a la señora Calviño pienso, ¿no se te cae la cara de vergüenza cuando te pones delante de la televisión y ves que sistemáticamente todas tus previsiones se han errado a la baja, una tras otra? ¿No se te cae la cara de vergüenza cuando dices que España está creciendo de forma muy sólida y somos, junto al Reino Unido, la única economía que no ha recuperado niveles pre-COVID en Europa, de la zona euro, los únicos que no hemos recuperado niveles pre-COVID? Entonces digo, ¿cómo puedes mentir a la cara a la ciudadanía simplemente jugando con el dato, ¿no? Es decir, estamos mejor que Alemania. Digo, pero no mejor que Alemania. ¿Qué te estás comparando en el último trimestre? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo podemos tener una de las inflaciones más altas cuando no dependíamos del gas ruso? Es que hay tantas cosas que son incomprensibles desde el punto de vista de análisis, y más o menos España viene a tener o el gobierno viene a tener una predicción de economía o de crecimiento económico que está entre el 35 y el 43% por encima de todas las estadísticas de las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Bueno, algo te tiene que decir eso, ¿no? Cuando cada vez que presentas tus números, todo el mundo te los rebate y todos los demás están más o menos acorde en el nivel de previsión, pues algo te dice que tú estás inflando los resultados probablemente por un matiz político, ¿no? Por un tema electoralista. Entonces, yo no sé cómo la gente no se harta de ver una y otra vez que no es cierto, ¿no? Supongo que la política funciona así. Mira lo que ha hecho Liz Truss, ¿no? De presentar un plan de reducción salvaje de impuestos y luego eliminarlos al cabo de un mes de estar en el gobierno.
Pues bueno, supongo que es lo que nos toca, ¿no? Que yo soy muy negativo porque creo que nos hemos endeudado a mansalva, no hemos sabido canalizar ese endeudamiento hacia un crecimiento económico más fuerte. Creo que la clase media española se la está triturando, sinceramente. Eh, en, en pro de la clase más necesitada, que creo que hay que cuidarla, que creo de verdad que hay que quitar, digo, pero no a expensas de la clase media. Es decir, nos hemos confundido porque olvidamos que el crecimiento económico nace en la clase media. El 80% del crecimiento económico lo genera la clase media y nos la estamos cargando. Entonces, es muy es desolador, ¿no? La forma en la que hacemos política y cómo se hace política para calentar el asiento otra legislatura, ¿no? En lugar de verdad para defender los intereses de los ciudadanos y el futuro crecimiento económico, que al final es lo que hace que tengamos un estatus de vida mejor o peor que otros países. Entonces, nada, yo me deprime muchísimo. Yo por eso no hablo casi nunca de política, porque creo que es el mejor camino para amargarte el día. No, desde luego. Y es un poco lo de Groucho, ¿no? Estos son mis principios y si no, tengo otros, ¿no? Es un poco eso lo que vivimos con la política en los últimos años, desde luego. La verdad que sí, ¿eh? Yo no te quito razón y cada vez es más desafección. Lo que siento también en mi entorno cercano bueno, incluso pues gente que siempre ha tenido unos principios políticos muy fijos, ¿no? Y ya se ven pues muy engañados, ¿no? Oye, te voy a leer la pregunta que me hacía por aquí Bokicelic 19, dice... me encantaría hacerle una pregunta a Pablo, esta pregunta que ha hecho con 250 bits, muchas gracias por apoyar el canal. Dice, ¿crees que la libra volverá a los niveles de 1,4, 1,6 con respecto al dólar cuando todo esto acabe? Muchas gracias a los dos. Ah, me cuesta verlo, la verdad. Creo que Reino Unido ha perdido muchísimo punch o muchísima fuerza como economía global. Eh, Cuando yo me leí este verano el libro de Ray Dalio, se lo recomiendo a todo el mundo, el de los ciclos, ¿no? Muy bueno, sí, sí. Los ciclos. Y claro, de repente ahí descubres el Imperio Británico, ¿no? Si no lo habías leído antes, pues el Imperio Británico, el Imperio de los Países Bajos, el Imperio Español, el portugués. Y es verdad que dices, joder, mira lo que fue el Reino Unido en su momento. Y tengo la sensación de que, al margen de esa visión súper histórica de décadas o de incluso siglos, eh, cuando miras lo que ha pasado con Reino Unido desde hace 10 años en adelante, tengo la sensación de que han ido perdiendo importancia a nivel global en todos los sentidos, ¿no? Y creo que las decisiones políticas que se toman muchas veces son cruciales para el devenir futuro del país. Yo creo que el Brexit fue la forma en la que se hizo fue un error garrafal. Se le dio a la ciudadanía la posibilidad de votar y no se le explicó a la ciudadanía lo que estaba votando. Nadie sabía realmente las consecuencias que iba a tener el Brexit. Y se tomó una decisión totalmente a la ligera. Y desde entonces hemos visto cómo todos los problemas que se han generado a raíz del Brexit han ido minando la economía del Reino Unido, tanto en el plano económico como en el plano político. Y si miras el desfile que ha habido de políticos desde entonces, a cual peor, cada vez con menor entidad, con las ideas menos claras. Creo que las divisas reflejan no solamente el poder económico de un país, sino también el poder, digamos, de impacto político que tienes, ¿no? Hasta qué punto el personaje que lidera el país es alguien confiable en el que te puedes fiar, ¿no? Y no lo veo. Yo veo a los distintos políticos en Reino Unido y pienso que son como una caricatura, sinceramente, y con todos mis respetos. Son una caricatura, cada vez más caricatura que la anterior. Entonces, pensé que iba a salir Sunak, como al principio, ¿no? Cuando una decía, hay que bajar impuestos, y el otro decía, pero estás loca. Y decía, hombre, la gente votará a Sunak, pero no, votó a la que decían hay que bajar impuestos. Entonces, dices, no lo sé, creo que la ciudadanía también, pues, cada vez se entera menos de lo que está votando, de los programas económicos que hay detrás, de cómo se van a llevar a cabo, si son viables o no son viables. Requiere un esfuerzo enterarte de estas cosas, crearte una opinión sobre algo, hay que leer mucho, hay que leer distintas fuentes, y hemos perdido eso, ¿no? Y entonces vamos un poco aborregados por el mundo, como, este me cae bien, voy a votar este, tal, y dices, pues ¿sabes lo que va a hacer este tío? Nada, ¿qué más da? Pero es Pero que es esta que, tú no la aguantas. claro, nosotros como ciudadanos tenemos nuestras responsabilidades también. O sea, no podemos trasladar todo a la política. Nosotros también tenemos esa responsabilidad. Es verdad que lo que hablamos, ¿no? La clase está, o sea, la clase política hablo, ahora mismo está
y no quiero meterme mucho en esto, ya sabes que opino como tú, pero es verdad que cualquier polo al que mires se basan en ficciones absolutas. Eso partiendo de la base. Pero luego los ciudadanos también tenemos responsabilidad de decir, oiga, pues a lo mejor teníamos que ir todos en blanco, ¿no? A votar y que se acabe esto, ¿no? O no lo sé. O hacer algo desde dentro, no lo sé. Pero desde luego que responsabilidad tenemos. Yo cuando me cabreo mucho siempre digo, tenemos lo que hemos votado. Es decir, Claro, claro. yo no lo he votado a lo mejor, pero digo, tenemos lo que ha votado la mayoría. Digo, o sea que nos están dando lo que nos corresponde. Y si tienes un Brexit es porque votaste un Brexit, Exactamente. Exactamente. aunque fuese un 49-51 o 50,5 a 49,5. Pero eh, yo no veo a Reino Unido ahora mismo liderando otra vez. Creo que va perdiendo posiciones en la escala de PIB mundial y me cuesta ver la libra como una alternativa al dólar y por tanto un fortalecimiento de ese tipo no lo veo. Ahora me dices, ¿en qué escenario crees que la libra ganaría mucho terreno? Digo, más que la libra ganando terreno, si Estados Unidos lo estropea todo, sí, sí veo que debería perder terreno el dólar contra otras monedas del mundo. Pero es por error de Estados Unidos. Estados Unidos es el ciego en el mundo perdón, es el tuerto en el mundo de los ciegos. Entonces, si ciegas a Estados Unidos, probablemente perderá parte de su prima respecto a otras divisas. Pero las otras divisas lo están haciendo fatal, por eso el dólar sigue fortaleciéndose. Pablo, lo dicho, que un placer siempre contar contigo. Pablo ya sabéis que es amigo de este canal y que le hemos visto aquí habitualmente y siempre que saque de su apretada agenda un tiempo para estar con nosotros es un lujo, así que te lo agradezco infinito y que te veamos más por aquí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, Héctor. Yo también lo disfruto.